estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. Estamos bastante felices, contentos porque Dios renueva nuestras fuerzas. Dios está pendiente con cada uno de nosotros, ministrando nuestros corazones. Y el día de hoy ya estamos miércoles 3 de mayo. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo, porque tú renuevas nuestras fuerzas, nos ayudas, nos sostienes, Señor, con la diestra de tu justicia, y ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y a poder también experimentar tu amor, tu favor, tu corrección, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor, y nuestras familias. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Estamos el día de hoy compartiendo el tiempo con Dios en 2 de Samuel capítulo 13, versos del 30 al 39. Qué privilegio tenemos en esta mañana de poder seguir leyendo la palabra de Dios de una manera ordenada, sistemática, y cómo es que el Señor nos va hablando a través de la vida de muchos de estos personajes que estamos leyendo. En el verso 30 dice: estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose, David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rajaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. Nosotros el día de hoy podemos meditar en el devocional, y wow, ¿no? Esta palabra nos llega mucho al corazón, porque son situaciones tan difíciles que pasa en una familia, ¿no? En la familia del rey David, el rey David, que era conforme al corazón de Dios. Su familia estaba siendo desgarrada, los cimientos de su familia estaban siendo removidos y su familia se estaba destruyendo. Y nosotros podemos analizar la vida de cada personaje que interviene en este pasaje, ¿no? Nosotros hemos leído el devocional
y nos habla acerca de la vida de Amón, ¿no? Amón era el primogénito, el hijo del rey David, y este chico demostraba un desinterés total por los valores morales y cristianos de Israel, ¿no? Estaba bastante angustiado, hasta dice se enfermó. ¿Por qué? Porque este joven había concebido en su corazón el pecado y su mente estaba dominada por abominables deseos. Porque imagínense, Amón quería acostarse con su hermana, que era Tamar, ¿no? Eso era algo inaceptable. Pero este joven sentía todo eso. Luego podemos ver a Tamar. Tamar es la hija del rey David y Tamar, como describe la palabra de Dios, era una mujer bastante hacendosa porque a ella le pidieron el favor de ir a prepararle unos pasteles a su hermano porque estaba enfermo. Entonces, ¿qué hizo ella? Con una muy buena actitud, fue a hacer un bien, fue a preparar los pasteles a su hermano. Pero ¿qué es lo que recibió como consecuencia de eso? Recibió un mal, ¿no? Recibió un agravio. ¿Por qué? Porque ella fue violada por Amón. Y miren que en el momento en que sucedió todo esto, Tamar le dijo a su hermano: no hagas esto, mi hermano, porque esto no se debe hacer así en Israel. Porque era un acto de vileza lo que su hermano quería hacer con Tamar, ¿no? Y le dice: mira, no hagas esto, no hay necesidad. En todo caso, casémonos. Ella se ofrece para poder casarse con él. Pero Amón no quería eso. Amón quería en ese momento tener un momento de satisfacción sexual y simplemente luego dejarla y despreciarla, ¿no? Y despreciarla. Y eso fue lo que sucedió, porque Amón no se quedó contento, no se quedó satisfecho hasta no lograr su propósito. Y dice que cuando él la violó, después luego la despreció. Y es algo totalmente doloroso, porque si nosotros nos podemos analizar todo lo que Tamar pudo haber sentido, ese desprecio, ese rechazo, ese ultraje, ese daño, ¿no? Cómo la dejó a ella y las consecuencias que acarreó también en la vida de Tamar, ¿no? Y hoy en día nosotros nos podemos encontrar con muchas personas que maquinan, que conciben el pecado en su mente, en su corazón, y que dan rienda suelta a sus bajos instintos y sus pasiones desordenadas, y que simplemente, como ocuparon su mente y su corazón en este tipo de cosas, que es lo que llegaron a cumplir lo cometido, ¿no? Entonces, nosotros podemos luego analizar también la vida de otro personaje que entra en escena, ¿no? Que es Absalón, que era uno de los hijos también del rey David. Y dice que en el contexto en el que nosotros nos encontramos ahora en el devocional, es que Absalón había invitado a todos los hijos del rey a un banquete. Inclusive lo había invitado a su papá, al rey David. ¿Y qué es lo que hizo en este banquete? No, David no asistió a este banquete, pero asistieron sus hermanos, y fue en este banquete que Absalón mandó matar a su hermano Amón, ¿no? Aquel hermano que había violado a Tamar. Entonces dice en el verso 30 que llegó David este rumor de que habían matado a todos sus hijos, ¿no? Y que ninguno de ellos había quedado vivo. Entonces dice que David estaba bastante triste, ¿no? Rasgó sus vestidos, se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos, ¿no? Dice que el rasgar los vestidos era una señal de aflicción de David, pero él había recibido una noticia falsa. Le habían dicho que todos sus hijos habían muerto, pero eso no era cierto. El único que había muerto era Amón, ¿no? Y nosotros podemos ver y analizar la vida de David, ¿no? Y las consecuencias que tuvo su pecado de David
y sus nuevas generaciones cómo sufren las consecuencias de lo que David hizo. Y miren que al enterarse David que su hija había sido violada por uno de sus hermanos, David solamente se había enojado, pero David no había tomado esa autoridad de padre y de poder confrontar a su hijo y corregirlo. Y eso ocasionó que su hijo Absalón tomara la justicia por sus manos, porque vio a su padre que no hizo nada, que no actuó, no reprendió a Amón como debería haberlo hecho. Y miren que pasaron 2 largos años, y en estos 2 años Absalón, uno de los hijos de David, planificó una venganza, y fue como él planificó matar a su hermano Amón. Y nos ponemos nosotros a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Por qué Absalón hizo todo esto? Absalón vemos que dudó del liderazgo de su padre, de la autoridad de su papá, y vemos sucesos posteriores de los que va a ir pasando también, que inclusive él insta a la gente a una sublevación para quitarle el trono a su padre, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a poder reflexionar cómo los padres podemos ganar autoridad frente a nuestros hijos. Los padres ganan autoridad a través de las decisiones que agraden a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un padre puede perder la autoridad frente a sus hijos? Un padre cuando peca, cuando hace lo incorrecto, un padre que le dice a su hijo: pórtate bien, cumple los mandatos, los estatutos, pero ¿qué es lo que sucede, no? Un padre que no respeta su casa, un padre que está con su esposa y está también con otro tipo de relaciones, y lo mismo, ¿no? Una madre que no es fiel a su casa, sino que también tiene otro tipo de relaciones con otras personas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar de autoridad a nuestros hijos cuando muchas veces nuestros hijos también nos pueden ver hacer lo incorrecto de una u otra manera, las mentiras, la forma como nosotros nos relacionamos hasta aún con los miembros de nuestra familia, si somos personas que nos prestamos un dinero y que no devolvemos, ¿no? ¿Con qué autoridad luego nosotros vamos a poder hablar a nuestros hijos y corregirlos, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que uno de los errores de David fue que él no corrigió a tiempo, no confrontó el pecado, no corrigió, porque si bien es cierto, Dios ya había perdonado a David de su pecado que él había cometido con Betsabé. Dice la palabra de Dios que Dios lo había perdonado y que aún Dios le había dado también otro hijo. Y David estaba en esa capacidad de poder corregir a sus hijos, pero él no se sentía con esa autoridad de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque sentiría de repente algún tipo de indiferencia o tendría vergüenza de hacerlo, ¿no? Pero lamentablemente todo esto trajo consecuencias porque uno de sus hijos tomó esa autoridad y quiso tomar la justicia por sus manos, y ese fue Absalón, ¿no? Y esto también nos enseña a nosotros en este tiempo como padres que debemos nosotros corregir con firmeza, pero también debemos ser personas confiables para nuestros hijos, ¿no? Algo que la palabra de Dios nos enseña en este tiempo también: quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda amargura, ¿no? ¿Por qué? Porque las raíces de amargura pueden destruir los cimientos de una familia, así como lo que sucedió con la familia de David. Imagínense, Absalón tramó y planificó un plan de venganza, tuvo raíces de amargura durante 2 años, ¿no? Y esto trajo consecuencias muy tristes porque vemos una muerte de Amón. Vemos también el exilio del mismo Absalón porque se tuvo que ir a otro lugar, ¿no? Y podemos ver que David no tomó decisiones
para fortalecer a su familia, ¿no? Simplemente nosotros en este tiempo Dios habla a nuestras vidas como padres para no ser indiferentes a las cosas en las que incurren nuestros hijos, ¿no? Debemos corregirlos porque algo que Dios nos dice, que no nos conformemos a este siglo, que renovemos nuestra mente y conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. Y los principios de Dios que Él nos ha enseñado, ¿no? Estos principios seguirán en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, sin importar el lugar, el contexto en el que están. ¿Por qué? Porque creo yo que así como hace 2000 años se escribió, vino Jesús y también se escribieron grandes enseñanzas y se hablaba sobre el pecado, ese pecado, ¿no? En cualquier lugar del mundo en el que estemos, nos aleja y hace división entre Dios y los hombres. Y la idea es que nosotros y también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos deben perseverar en esa comunión plena con Dios. Dice luego también Jonadab, se le acerca Jonadab a David y le dice: no han muerto todos tus hijos, ¿no? Solamente uno, ¿no? Este personaje Jonadab es un hombre astuto, ¿no? Es aquel que fue el culpable, el autor intelectual de esta violación cometida de Amón hacia Tamar. ¿Por qué? Porque él le dio un mal consejo a su primo. Le dio el peor de los consejos. Le dijo: mira, no te sientas mal, primo. Si tú deseas a Tamar como tu mujer, simplemente llámala y acuéstate con ella, ¿no? Y es en ese tiempo que nosotros debemos pedirle a Dios mucha sabiduría, saber con qué personas andamos, saber con qué tipo de personas nosotros invertimos nuestro tiempo. Saben que un mal consejo puede destruir una vida, una familia, puede destruir los cimientos de una familia. Es por eso que nosotros también, como padres, como mujeres, como varones, los que estemos escuchando los devocionales, tenemos que saber buscar el tipo de amistades, debemos saber en este tiempo quiénes nos pueden dar un consejo, ¿no? Los consejos más preciados en nuestra vida son los consejos de nuestros pastores, de nuestros líderes espirituales, de personas que son maduras, de personas que tienen un buen testimonio de vida, que sabemos que el consejo que vamos a recibir en un momento oportuno va a ser para edificación, no para destrucción. Y miren, esta persona, Jonadab, le dice a David: no han muerto todos, solamente uno. Y en su corazón y en su mente este hombre debió cargar esa culpabilidad de que por culpa de su mal consejo es que se estaba produciendo toda esta crisis, ¿no? Ahora dice, también Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, y es así como tu siervo ha dicho. ¿No? Dice que cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, ¿no? Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos, ¿no? Si bien es cierto, no habían muerto todos los hijos del rey David, habían muerto Amón, pero era una tristeza profunda. Todos los hijos de David lloraron, porque imagínense en una familia, un hijo muerto, una hija violada, el otro culpable, homicida, y encima que se iba al exilio, porque tras cometer este hecho, mandar a matar a su propio hermano Absalón, tenía que huir, ¿no? Y podemos ver que el pecado, ¿qué es lo que trae? Trae consecuencias tristes, ¿no? Este pecado trajo muerte, trajo tristeza, trajo exilio, y nosotros podemos darnos cuenta que el pecado trae consecuencias dolorosas, ¿no? Y es lo que nos hace reflexionar en este tiempo. La palabra dice: el avisado ve el peligro y huye. Huyamos de situaciones difíciles, de tentaciones,
¿no? Porque sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Y algo que Dios dice, que Él pone de testigos los cielos y la tierra para que tú escojas entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos? Dice que esto trajo mucho dolor a David, ¿no? Y esto nos lleva mucho a reflexionar como padres también, a poder seguir invirtiendo ese tiempo de poder orar por nuestros hijos que son niños y nuestros hijos son adolescentes, orar y también tener nuestros cultos familiares, poder enseñarles la palabra de Dios, porque ellos en este tiempo están bombardeados por los amigos, por las redes, por la información que ellos pueden tener a la mano, ¿no? Pero qué importante es que en nuestros cultos familiares podamos decirle a nuestros hijos que esto es importante, esto es lo que Dios nos demanda. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto, no podemos cruzar la línea, porque si cruzamos esa línea, van a haber consecuencias en nuestra vida y vamos a tener tristeza y desolación, así como pasó con David. Y si nuestros hijos ya son grandes, son jóvenes, muchas veces no quieren escuchar a los padres, tú que de repente recién has recibido de Dios y estás creciendo en la palabra de Dios, pero nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestras vigilias pueden conmover el corazón del Señor y podemos ver que Dios va a estar también coberturando a nuestros hijos donde sea que ellos se encuentren, en la universidad, en los trabajos, ¿no? Nuestras oraciones que puedan ser: Señor, manda compañeros, amistades que los ayuden a crecer, que los edifiquen. Y creo yo que el corazón de nosotros como padres siempre va a ser volcado a eso, ¿no? Y finalmente dice que David estaba muy triste y dice que ya se había consolado, ¿no?, por la muerte de Amnón y quería ver a Absalón, ¿no? ¿Cómo es el corazón de un papá? Por más que sus hijos hayan hecho las peores cosas o hayan tomado las peores decisiones, un padre siempre va a recordar a sus hijos y siempre va a orar por ellos y siempre los va a extrañar. En la conclusión, las conclusiones que nosotros podemos sacar de este tema de hoy es que, primero, número uno, debemos confrontar el pecado, no ser indiferentes y debemos corregir a su tiempo. Lo segundo es que los padres no podemos perder la autoridad sobre nuestros hijos, ¿no? Aprendamos a nosotros conducirnos correctamente, con un buen testimonio, para que nosotros podamos tener esa autoridad, ¿no?, para corregirlos. Y qué más importante, esa autoridad que viene de parte de Dios, padres, que podamos tomar buenas decisiones, que podamos hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Lo tercero es que la venganza no soluciona el problema, ¿no? Porque sea lo que te hayan hecho, echa tu carga sobre el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Él hace justicia, ¿no? No maquinemos cosas, daños, para hacer contra una persona que nos ha hecho daño. Al contrario, ¿no? Poder otorgar el perdón y poder recibir esa medicina, esa sanidad que solamente lo podemos conseguir con el perdón de Dios, y también nosotros aprendiendo a perdonar, ¿no? Y cuarto, padres, debemos educar a nuestros hijos de acuerdo a los principios de Dios, porque estos no pierden vigencia, ¿no? Y no de acuerdo a nuestras vivencias, no de acuerdo a nuestra experiencia, no de acuerdo a nuestra propia opinión. Seamos sabios y entendidos y aprendamos a discernir los tiempos también que estamos viviendo, y aprendamos a pedir esa dirección de Dios. No vaya a ser que podamos en este tiempo decir: sí, estoy bien con mi hijo, pero pueda ser descalificado con mi Dios. Oremos, amados hermanos, en esta mañana. Te damos gracias, mi Señor. Ponemos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Dios, como padres. Ayúdanos, Señor, también en nuestra casa, para poder ser personas, Señor, de buen testimonio,
para que podamos, Señor, también ser esos padres confiables para nuestros hijos, ser esos padres que corrigen, ser esos padres, Señor, que enseñan a sus hijos tus principios, tus valores, Señor. Ayúdanos también, bendito Dios, a poder perdonar, a no maquinar, Señor, odio, rencor, raíces de resentimiento en nuestros corazones, porque a la verdad tú, mi Jesús, viniste para darnos libertad, y si eres hijo, os libertares, eres verdaderamente libre, Señor. Trae sanidad, trae perdón, Señor, a nuestros corazones, Dios, en este tiempo. Y también, Señor, ayúdanos, Dios, a poder instruir a nuestras generaciones, Señor, con tus principios, Dios, porque tu palabra dice, siéntate con ellos y háblales de mis estatutos y de mis ordenanzas, Señor. Anhelamos que nuestros hijos, Señor, sean como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que den su fruto a su tiempo, que su hoja no caiga, sino que permanezca para siempre. Te damos gracias, mi Señor, por el privilegio que tú nos das en este tiempo de poder escuchar tu palabra, leerla y ser enseñados, Señor, por ella, Dios. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Estar contigo